Corillo, hoy el estudio se quiere caer en canto. Yo estoy más feliz que nunca. Cancelé planes. Hice un tro de vuelta cuando me confirmaron que iba a tener a esta rapera que vamos a estar presentando ya mismo aquí en el podcast de nosotros. Primero me llena de orgullo saber de dónde sale esta rapera. Obviamente, ¿de dónde va a salir? De Ponce, del mismo sitio donde yo soy. Súper orgulloso estoy de ella. Vamos a conocer su historia, qué hay detrás de esta persona, cómo se crió y cuáles son sus planes a futuro. Así que yo, de consejo, de pana, quédate con nosotros hasta el final y dale like al video. Y no se lo pierdan, porque aquí están las verdaderas preguntas. Oye, este episodio ha sido traído a ustedes por Kenny Valen TV, así que los exhortamos y le agradeceríamos que se suscriban, activen el botón de las notificaciones, ahí la campanita, le dan clic, activan las notificaciones y no no se le van a olvidar, no, le van a notificar todas estas cuestiones de los podcasts, así que no se los pierdan. También me enteré que estamos en TikTok como Kenny Valen TV y en Spotify también estamos en formato podcast como Kenny Valen TV. Y sin más ningún preámbulo, tenemos casa llena. Vinieron gente a ver esta entrevista, a saludarla. La tenemos en modo virtual desde Ponce, Puerto Rico. Todo el mundo con un aplauso. Hi, Sen, que es la que hay. Dímelo, saludos, papi, gracias por la invitación. De una. Estamos más felices de tenerte aquí. ¿Cómo tú estás hoy? Todo bien, todo bien. Oye, gracias por Contenta. aceptar la invitación de nosotros. Estamos muy felices y hicimos la tarea y te estudiamos, mira, de arriba para abajo, de abajo para arriba, de esto a este, porque no quiero que se me quede ninguna de las preguntas. Tengo un montón de preguntas, así que vamos con ellas. Vamos allá. Háblanos un poquito de quién es Hisense. Detrás de Hisense, ¿quién es? Tengo entendido que eres paramédica, que eres paramédico, disculpa, que eres barbera y que le estás metiendo, obviamente, hijoputamente, a los freestyle y a la música. Cuéntanos, detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? Eso es así. Pues mira, mi nombre de pila es Alejandra Rosalí Román. Me crié en Ponce, Puerto Rico. Soy de Los Caobos, en Ponce. Sí, mi profesión es emergencias médicas, lo que viene siendo paramédico. Después al tiempito estudié barbería, que es un hobby que siempre me ha gustado. Y durante ese proceso, pues fui desarrollando lo que viene siendo Hisense. Lo que da miedo, lo que está dando miedo, jurado, porque cuando te estaba estudiando, yo te había escuchado los freestyle tuyos, pero obviamente cuando me toca la gran oportunidad de tenerte aquí con nosotros y entrevistarte, tengo que familiarizarme con todo. Y créeme que hay mucha gente que no sabe, pero yo rapeo, pero escuchando tu letra, dan miedo, la verdad, dan miedo, intimida detrás de las cámaras. Pero vamos en orden cronológico. Cuéntale a la gente qué vino primero, lo de paramédico, lo de la barbería o lo de la música. Pues mira, eh, siempre ha estado en mi esencia, la música siempre ha estado en mí. Obligado. Yo siempre desde chiquita soñaba con ser médico, con ser doctora, me gustaba siempre lo que era relacionado con la salud, me encantaba siempre lo que era salvar vidas, el yo poder dar mi granito de arena en el mundo para yo salvar una vida, eso me parece súper brutal. So, desde chamaquita, pues quise siempre tener esa visión de que quería estudiar algo relacionado con la salud. Cuando ya pues salgo de la high school, pues ese deseo sigue en pie. So, comencé estudiando enfermería. Duro. Por situaciones de la vida no pude estudiar medicina, pero pues me busqué algo relacionado, entré por enfermería, estuve estudiando enfermería, situaciones de la vida, indecisiones, ignorancia, pues me incliné un poco más por lo que era emergencias médicas cuando yo conocí lo que era, me encantó y dije, espérate, yo sé que estoy estudiando enfermería, pero eso me llama la atención demasiado, me orienté, me pudieron convalidar muchas clases que ya yo había cogido de enfermería, nada, me cambié de curso y culminé lo que es un grado asociado en enfermería, un grado asociado en emergencias médicas, que es paramédico, y entonces pues nada, empecé a ejercerlo, esa es mi profesión actual, es una profesión que es bien bonita,
la adoro, la amo, salvar vida llena a uno inexplicablemente. Ok, ¿en qué Entonces, consiste, para los que no estén familiarizados con la palabra paramédico, en qué consiste tu trabajo diario? pues emergencias médicas viene siendo pues la respuesta al 911 de todas esas personas que necesitan una ambulancia, necesitan atender una emergencia, pues nosotros pues nos aproximamos al lugar y ayudamos a esas personas que necesitan de atención médica y estabilizamos ese paciente para transportarlo hacia el hospital más cercano y puedan continuar con ese tratamiento que necesita cada paciente, según pues Duro. su necesidad o su emergencia. Tú eres como un superhero en la ciudad, ¿me entiendes? Sacho, ¿no? Que se Dando siente... vueltas por todos lados, Ey, llegando a todos los lugares. lo que pasa es que el superhero está acostumbrado a cachar el villano, pero tú estás familiarizada con salvar la vida. Es más, ¿sabes qué? Me atrevo a decir que tú eres mejor que un superhero. Porque tú salvas vidas. Se debe sentir No, cabrón en tú verdad eso salvar se siente vidas. demasiado cabrón, demasiado. O Es sea, tú una estás sensación llegando a una inexplicable. situación que tú no sabes lo que está pasando, ni cuáles son los orden cronológicos, ni nada. Exacto. Y cuando te Simplemente vas, me dejan saber un par de síntomas y yo tengo que pues hacer un pensamiento crítico, analizarle lo que no, para entonces yo poder dar con el diagnóstico del paciente y duro. comenzar el tratamiento. Eso es en menos de un minuto. Sí, eso Todo todo tiene que rápido. ser a todo fuerte. El tiempo es Este, vida. no, Sacho, pues, la verdad me llena de orgullo. Eso es para que sepan, porque para donde vamos todo va a cambiar y se va a tornar en una parte de guerra, de freestyle, donde todo no es tan bonito así. Pero que me encanta que nos cuentes esto, porque estos son cosas que los que te siguen como rapera o rapero, que le están metiendo bien cabrón, Sí, este, quizás no se imaginan. no se imaginan que esta Quizás no chamaca se imaginan. que te puede dar 3 galletas en el freestyle se dedica diariamente a salvar la vida, ¿me entiendes? Y eso es bien bonito que lo cuentes. Oye, y además de paramédica, para cambiar un poco el tema, de paramédico, ¿qué cojones? Me están preguntando aquí, que yo no sé hablar, mala mía. Me están hablando de que también encontraste cierto gusto en la barbería. Cuéntanos un poco de la historia de la barbería. Porque para que sepan también, este paramédico también El le mete a la chamaquito. barbería y recorta hijo de puta. Cuéntame cómo fue que tú encontraste ese talento. Tengo entendido que es algo también que llevas de vida, que viene siendo como un hobby. Cuéntanos de eso. Espérate, Siempre me ha gustado también, espérate, que... llamado la atención. Durante he estado trabajando de sacar tiempo para y un poco rush, poco tiempo limitado, pero todo se puede si uno se organiza, así que Heisen, trabajando todo el tiempo por las mañanas. tuvimos un problema, mala mía por interrumpirnos, tuvimos un problema que te perdimos un poquito de señal. No Si worry. puedes empezar desde el principio, ¿cómo fue que descubriste este talento, cómo desarrollaste, se pudiera decir, porque es algo que siempre has tenido de por vida? Cuéntanos. Lo de la barbería, ¿verdad? Lo Sí, que lo de la mencionamos. barbería. Sí, pues nada, lo de la barbería siempre me ha gustado desde chamaquita pues dije, pues déjame estudiarlo para tener un hobby, algo que me gusta, aprender más a fondo sobre ese tema. So, nada, me organicé y me puse a estudiar por las tardes lo que viene siendo barbería, trabajaba por las mañanas, salía al trabajo súper rápido, me bañaba, me vestía, me iba para estudiar barbería y así estuve un año y pico y gracias a Dios lo terminé y súper chévere la Súper barbería. chévere. Y le estás dando duro, tengo entendido que recortas brutal, que le estás dando. Y lo más que me alegra de todo esto, si vamos en el orden, es que lo de paramédico, pues fue algo que estudiaste y siempre te gustaba cuestiones de salud, medicina, Siempre, y de sí, alguna manera, aunque fueron varios desvíos, lograste entrar en ese círculo de estar en el ambiente médico, se pudiera decir. exacto. Que fue algo que muy pocas personas logran, que es lo que... Cuando yo era chamaquita quería ser un bombero, pero ahora trabajo para Walmart, ¿me entiendes lo que te digo? Tú siempre Sí, tuviste sí. ese Que pues enfoque. todo se asocia. Hey, entonces, si arrancamos con lo de la barbería, pues también fue algo, un gusto que tuviste de chamaquita y ahora está logrado con papeles. No es como que yo digo ser barbero, estudiaste todo con certificado y todo, y eso es lo que me encanta. Y ahora vamos para lo que todo el mundo está esperando.
Y te voy a encargar a ti que empiece. Cuéntanos cómo nació Hisense. Me refiero a la música, descubrir cómo fue que tú empezaste a rimar y todo. Cuéntanos. Mira, pues Hisense, pues mi, mi, mi ámbito de la música, yo siempre he tenido amor por la música, siempre he amado lo que es, todo lo que tenga que ver con música. Desde chamaquita me encantaba cantar, me gustaba hacer ruidos con cosas como si fueran instrumentos. Mi abuela todo el tiempo yo le pedía, mira, cómprame este güiro, cómprame una guitarra, cómprame esto, y ya tú sabes, siempre me ha gustado eso. Siempre tenía, siempre pedía de Navidad en Pitri, siempre ponía música en mi cuarto, siempre estaba con la música 24/7. Duro. Entonces, pues yo siempre tenía como una libreta en la cual yo era como mi diario y me desahogaba en esa libreta. Y escribía pues desahogos personales, cosas, situaciones que me pasaban. Entonces pasa el tiempo y yo me pongo a ver esa libreta un poquitito más grande y digo, Creciendo. wow, esto es, pues, yo desahogándome, pero esto tiene rima. So, si yo estoy rimando sin yo darme cuenta, yo puedo hacerlo a propósito. Tal vez yo pueda escribir una canción. So, me senté a hacerlo Duro. y empecé a practicar, a intentarlo, hasta que lo que viene siendo escribir una primera canción, y nada, seguí por esa línea, seguí tratando de escribir, ya tenía mi libreta, pero ya pues estaba analizando que lo que estaba haciendo ya no era desahogándome como tal al garete, ya había una organización y estaba tratando de hacer un tema, hacer una canción. Entonces, pues pasa el tiempo y siempre ese gusto ha estado presente, ha sido como que el más fuerte de las pasiones De que las yo tengo, pasiones. como lo de salvar vida, pues eso ha sido pilar de ellos. Entonces, me acuerdo que tengo dos amigas que lograron escuchar de las cosas que yo tenía escritas y pues a veces yo me sentaba y les decía unos cantitos de los versos que yo estaba escribiendo y entonces pues ella, mira, no, tú tienes que hacer freestyle, tú tienes que grabarte, las Duro. redes están encendidas, tú tienes que, Sacho, tienen que escucharte, vamos a grabarte, vamos a subirte, que haz tu Instagram para eso, haz todo lo otro. La Ajá. Freestyle Manía, eso se está quedando con todo, quién sabe si puedes entrar ahí. Y yo, ¿qué? Tú eres loca, qué vergüenza, Hacho, yo pongo una cámara y yo siento que me paniqueo, yo no Ajá. sé si yo puedo hacer eso. No, Y chacho. nada, estuvieron ahí encima de mí hasta que hubo una vez que pusieron, porque pues en los freestyle así en las redes ponen como que, tal canción, hay un challenge, para que hagan ese challenge, ahí qué sé yo, un minuto de pista vacío para que tú tires ahí tu verso y normal te grabas y lo subes y así pues estás participando del challenge y todos los chamaquitos pues participan de ese challenge que esté como que en el momento corriendo. Y me acuerdo que había uno y las amigas mías, ya tú sabes, dale, vamos a De grabarte, escribe una una. parte ahí, dale, vamos a grabarte, dale. Y yo cogí normal, me senté, escribí y pues me convencieron y pude grabar. Pero, Sacho, eso fue la gran misión. No, pues me No imagino. es como la gente piensa. Y antes de que empieces a contarnos esa historia, eh, me contaste que tuviste amistades que te estuvieron apoyando en el transcurso de tu crecimiento antes de entrar a las plataformas ya de freestyle y redes sociales, ¿no? En Ah, sí. este caso, o quizá empiece más adelante, ahí tú nos confirmas, una de las cosas que pasan cuando te propones algo es, sí, ok, te voy a explicar. En lo de paramédico, la gente, me refiero a familiares adultos, a los que están por encima de nosotros, mami, papi, abuela, hermanos, tíos, los mayores, siempre lo ven como que yo estoy orgulloso de ella porque está logrando ser paramédico. Lo de la barbería o cualquier curso aparte, pero nosotros tenemos una particularidad acerca sobre la música. En mi caso, te puedo dar mi ejemplo que cuando me metí a la música y empecé a rapear, el menos apoyo que recibí fue el de las familiares cercanos. En tu caso, ¿siempre tuviste ese apoyo de parte de tu familia o tuviste un bastri que nos quieras contar? Pues mira, realmente pues siempre mi familia supo que a mí me encantaba la música porque yo todas las navidades, yo el cumpleaños, yo lo único que pedía era MP3, quiero un Duro. dispositivo de música, quiero un iPod, porque yo lo que quería era música, música, música. Yo Upa. siempre estaba con audífonos,
si mami me decía 4 cosas, a veces yo con los audífonos, mira, quítate eso, que no me estás escuchando, que si esto. Y yo, ve, estoy escuchando Es la música, tuya. normal. Y tienen Este, entendido pues, el concepto que lleva Hisense. Estamos hablando de que yo no sé si tú todavía te has descubierto tú misma, pero yo te puedo ayudar diciéndote que tu palabreo puede llegar a intimidar a una persona. En el contexto, en cómo gracias por tú eso. redactas todo. Si yo tuviera una guerra contigo, créeme que se me pueden temblar las piernas, me puede fallar una de las piernas nada más escuchando el ritmo. Y tu familia está, Duro. tiene, ¿cómo te digo? Está consciente de lo que tú estás hablando, de lo que tú, el mensaje que tú llevas. No te dice, pero espérate, ahí sí, Heisen, pero tú Qué salvas, fuerte. tú, ¿qué es lo que tú haces? Tú matas a la gente acá y la salvas acá, ¿cómo es la vuelta? Mira, sí, tú sabes que me han dicho ese comentario, pero no familiares, sino así gente en las redes o algo llegaron a comentar como que, ni que salva la vida, pero mata Pero también, no mata es que también. mata, simplemente tú tienes que, si tú Oye, tienes un concepto que tú vas a tirar en un freestyle, tú tienes que tienes que adentrarte en ese meterle. personaje y tú tirar a base el concepto que tú estás hablando. Si es maleanteo, Duro. aguante todo lo que venga, obligado. Duro. Y Entonces, no hay una cosa que te caracteriza a ti, que es la humildad. Y muchos de los panas aquí me mandaron a hacerte esta pregunta. Y te quieren, me mandaron a preguntarte, Hisense, ¿es un personaje o tú redactas cierta parte de tu vida en ciertas ocasiones o cierta vida de personas alrededor tuyo en ocasiones? Me refiero porque hay artistas de cuyo nombre que es un ejemplo, si cantan calle, ¿por qué lo hacen? Si cantan que mataron, pues nadie sabe para no romper el código. Pero Hisense, ¿es un personaje o tiene parte de ti dentro de ese nombre, dentro de esa carrera? ok, pues mira, claro, sencillo. Eh, hay muchas situaciones, ¿sabes? Durante el transcurso de mi adolescencia, yo pues estuve en diferentes ámbitos, viví en diferentes sitios, como te había comentado una vez, yo viví en urbanización, viví en barrio, viví en caserío, y pues sé lo que es estar en los tres ambientes. Ajá. Este, hay mucha de la letra que yo he proyectado en mis pocos temas que tengo, como en los muchos freestyle que tengo, que son ciertos, y hay muchas partes de la letra que no es que no sean ciertas. Quizás no las viví yo completamente todo el verso que yo te estoy diciendo, Ajá. pero sí las vivió alguien bien Cercana. cercano a mí. Sí creo mucho en uno proyectar en una canción. Puede ser una historia, vivencia de uno personal, como tú Duro. proyectar algo de alguien que tú conoces bien cercano y conoces bien a fondo lo que está viviendo o lo que vivió o tú sabes Claro, ¿no? Para mí, para cómo mí, se corre en esa área. sí, para mí tú redactar algo del vecino, tú lo viviste también porque estás con él, ¿me Sí, entiendes? porque tú no sabes, si tú escuchas los freestyle y eso, tampoco tú no, alguien que no sepa de lo que está hablando no va a romper a hablar. La persona que no sabe empieza a hablar por ahí para abajo sin Ajá, sentido. sí mismo. Pero si tú escuchas los freestyle, pues espérate, ella sabe de lo que está hablando, quizás vivió parte, quizás no vivió parte, o quizás alguien cercano a ella lo vivió, pues sí te puedo decir que muchísimas de esas cosas, pues, pues estuve en ese Eso. momento y viví muchas cosas que fueron tristes, que fueron, qué sé yo, peligrosas, que de esas cosas aprendí. Estuve con personas que no tenía que estar, me monté en carros que no tenía que montarme, Duro. ya tú Es que sabes, ya ¿sabes? cuando vamos a familiarizar a la gente, porque en este contenido hay un gran porcentaje que nos ven mucho de México y de Perú y obviamente de Colombia. Nosotros, me incluyo porque también fui criado en Ponce y fui criado en Caserío toda mi vida hasta que me mudé para acá, para los Estados Unidos. Caseríos son estas comunidades que por X razón se catalogan como personas de escasos recursos que se crían ahí, es donde literalmente uno aprende lo que es la vida, porque si tú no te has criado en cierta parte de tu vida en este lado, no vas a saber lo que realmente es la vida, solamente los que Y lo llevan que se ahí, llama la calle. lo que se llama la calle, porque ahí es donde en realidad tú tienes dos caminos para escoger y ya tú decides lo que quieras hacer. Incluso en cualquiera de esos dos caminos que tú escojas, siempre vas a extender a tener algún tipo de bajón por ciertas amistades, por ciertas decisiones que en ese momento tú pienses que están bien, hasta que madura y te das de cuenta que no. Pues ahí fuimos nosotros. Yo fui criado Exacto. en Doctor Pila, nací en Doctor Pila, en el hospital Doctor Pila nací. Me crié en el residencial Doctor Pila.
la Rodolfo del Valle en elemental y la Pató en intermedia, creo que es. Y me terminé de criar en Josales. So, estamos por ahí cerquita. Oye, ya que Sí. estamos familiarizados un poco con quién es Hisense, vamos a hablar de los comienzos de Freestyle Manía, que es lo que ha hecho que Hisense suba como una botella de vino, la mezcla y abre esa tapa. Tú ves cómo eso sube y explota por ahí para abajo. Cuéntame cómo fue tus inicios. Ya te hiciste las redes sociales, tienes un apoyo alrededor, un círculo de amistad duro que te están diciendo, conviértete, métete para acá, que esto es lo que hay para ti. Sé que tienes talento. Cuéntanos a nosotros cómo es la entrada? Porque Freestyle Manía no es como que voy a tirar y voy a etiquetar a Freestyle y ya el próximo evento voy a participar. Familiarízanos con eso y familiarízanos con el principio de Hisense en Freestyle Manía. Ok, pues mira, nada, yo empecé haciendo ese freestyle que las amigas mías estaban ahí, vamos a grabarte, hazlo, esto, lo otro, vamos a subirte, hay mucha gente que le va a agradar, así te vas desarrollando. Pues nada, eso fue lo que empecé a hacer, empecé a subir freestyle en mi Instagram, obviamente etiquetando a la página, tratando de tener comunicación con administradores de la página, nada, fui conociendo personas que a través de mi freestyle me veían y me daban seguir, tuve conversaciones con ellos por DM, ¿sabes? Preguntándole como que mira, cómo es la vuelta para uno intentar entrar en Freestyle Manía, esto, lo otro. Duro. Y nada, todo el mundo me habló claro y me dijo, hay que joderse para hacerlo, no es como que tú, ven, entra ahora, tú sumaste un free, le vas a entrar, yo te subo mañana. Eso no es así, tú tienes como que ganártelo, ¿entiendes? Y hay mucha gente que quiere entrar, hay mucho chamaquito con esa sed de que, yo tengo un talento cabrón y yo quiero que me expongan, yo quiero que me escuchen, pero en verdad eso no basta, tienes Y que si yo trabajar soy un para eso. artista que mando mensajes por la red social de Freestyle Manía, ¿qué pasaría? No te van a leer. No Oh, te, el DM puedes escribirle 50,000 veces, no te van a leer. No, ok. ellos tienen tantas personas que no es como que están en el DM. Yo estoy casi segura que entran al DM y tienen miles de mensajes que no han podido responder porque So, no solamente de Puerto Rico, de muchos otros países. Entonces, pues nada, yo pues, me fui familiarizando con esa vuelta y entendí que tenía que primero tener dos cosas, disciplina y consistencia. Tenía que todo el tiempo estar escribiendo y tenía que tener una consistencia de yo subir freestyle ahí y no olvidarme, tú sabes, de esa gente que me estaba empezando a ver. Otra cosa, tienen que seguir a los administradores y estar bien pendientes a sus posts en sus histories para tú estar pendiente cuando ellos digan, mira, mencióname tus mejores 15 segundos, que lo voy a repostear a ver si la gente le gusta. So, Sacho, yo empecé a observar eso, ya yo seguía a los administradores, cuando decían mencióname sus mejores 15 segundos, eso era, el chamaco ponía eso en el history, ya yo estaba en la galería mía buscando el freestyle que quería poner los 15 segundos, lo subía a mi historia y lo mencionaba. A la vez que yo lo menciono, pues obviamente a la persona le sale que te mencionaron en una historia, pues a ellos le dan como que repost y lo ponen en su history y las personas que los siguen a ellos ven esos chamaquitos que están como que joseándosela. Pues ajá. ellos lo ponen en el historia 15 segundos para que la gente vaya viendo como que vote, este le mete, este no le mete, este está bueno, este no. Y así. Duro. Otra cosa, no solamente eso, otra cosa, los live. Esa es la clave. Los live que ellos hacen, el live que hace Freestyle Manía, el live que hace cualquiera de los administradores, tú tienes que estar pendiente. Tú tienes que entrar a ese live y explotar esos comentarios, enviar, tú sabes que hay una parte para tú unirte al live, tú buscas send request, como que darle un Dale, request para que ajá. la persona te añada. Y tú tienes que estar ahí como quien dice, jorobando con la existencia Jodiendo con tuya. Mira, cojones. mira, entra, wow, escúchame, dame un break, esto, lo otro. Tú tienes que literal joseártela. Y así pues, explotando los comentarios, entré a muchísimos live en donde no tuve respuesta, nunca me añadieron, me quedé esperando 1 o 2 horas escuchando todos los chamaquitos que entraban y yo como que diablo, me meterán o no me meterán. Y tú sabes, esa ansiedad ahí, desde que yo Chacho, entré ya yo estaba ansiosa. Eso es, te puedes paniquear, te puede pasar mil cosas por la cabeza. me imagino. Entonces, una de las veces, pues, logré que me pudieran entrar y tiré
tiré un corte, un 16 de barras y el administrador me escucha. Eso está bien duro, graba eso, envíamelo al DM, hoy mismo, envíamelo, que si esto, que si lo otro, y todo el mundo en los comentarios, diablo, la chamaquita rompió, que si esto, que si lo otro, y un montón de gente siguiéndome, y yo, diablo, ¿qué es esto? Pues nada, ese fue como diablo, par de muchos likes que yo entré y nunca me hicieron caso, pero pues esa es la vuelta, uno tratar de buscarse su espacio. Y pues así mismo, ese mismo día yo enganché, yo me grabé, yo le envié el video. Pues mira, estás en lista, estás en fila, tan pronto te toque, te subimos, esto, lo otro. Y así ya, tienes que tener consistencia, esto, lo otro. No es como que eso te asegura que tú estés. Tú puedes subirte un video y si no hacen más nada, esperas que ellos, como quien dice, te carguen. Ajá. Sabes que no van a subirte más. Tú tienes que... Sacho, pasa una semana, mira, tengo otro freestyle ready, te lo envío. Tengo otro freestyle ready, te lo envío. Y ellos van a ver esa hambre que tú tienes, que tú tienes disciplina y tú tienes consistencia y van ¿sabes? A exponerte, lo van a hacer. Mira, tú hiciste ese freestyle, el pana dice, grábalo y me lo etiquetas, que te quedó cabrón. ¿Cómo fue tu reacción después de que se terminó esa llamada? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Hacho, yo estaba, yo me acuerdo, yo estaba que no lo podía creer, yo estaba como demasiado feliz, de verdad, yo estaba bien contenta, yo estaba como que, ¿qué diablo, puñeta, soy? Al fin me pudieron escuchar, en verdad, hacho, yo tengo que grabar esto, yo se lo voy a enviar, y unos nervios brutales, pero yo decía como que este es el comienzo de algo nuevo, ¿entiendes? Yo estaba bien pompido, bien motivada. No, duro, ya entras ahí, has estado en unas par de batallas. Yo quiero que tú me cuentes un poco esta historia de este freestyle que yo te voy a poner ahora, que es uno de mis favoritos. Estoy que lo posteo en mis redes sociales también. Chequense en esto, mi gente. Vamos a ver por el copy, tengo que sacar esa parte. Pero ¿sabes cuál freestyle es ese, no? Sicaria. La vuelta ya se monta, la demonia se las trae. La pieza se le engancha sin seguro, ella la trae. Y los peines son de 30 y el que se pegue se cae. Conmigo se transporta, siempre la porta. Y billetes son de 100 porque le gusta la torta. Es una hija de puta sin piedad, cambia la corta. Amante del peligro, va sin miedo y no le importa. Le gustan los billetes, todos son billetes de 100 porque le gusta la torta. ¿Cómo tú cómo te familiarizas tú misma para coger el lápiz y escribir barras tan hija de putas como esa? Lo que pasa es que yo siempre, obviamente, le doy mucho oído a la pista. Eso fue un challenge que corrió por todas las redes, Sicaria, y tú te pones a escuchar la pista original, o sea, como quien dice el tema de Sicaria, y habla de, pues, una mujer que ella le gusta la calle, se atreve a toda contigo, le gusta el maleanteo, es una sicaria, si vas a mandar, ella manda contigo, si se tiene que bajar, se baja contigo. So, obviamente yo me dejo llevar de lo que viene siendo el tema de lo que se está hablando en esa canción, y así fluyo, empiezo a escuchar la pista vacía, y empiezo con ese mismo tema en la mente a fluir. No, y uno de los cosas... La primera te dejo llevar. Una de las cosas que me encanta de ti también es cuando le estás metiendo, miren Sobo esos hay ustedes mamando pa' coger con, mija. Dejé la movie de ficción que última hora en esa cara de panqui ninguna me aguanta un bofetón, mija. Yo no te aguanto un bofetón en un beat tampoco, así que lo más que me... Papelón. Hey, lo más que me familiariza, lo más que me gusta de ti es que no tan solo la rima está bien brutal, es también las ganas que le mete al video. Yo he visto freestyler, gente que le mete a los freestyle que lo que están es así, ahuevoneado y tirando su rima. Y sí, la rima está cabrona. Mira, si que eso no es fácil, el tú crear esa confianza con la cámara. Al principio de los freestyle, Sacho, cuando yo me grabé los primeros freestyle, yo estaba bien en baja, yo estaba con un miedo cabrón, yo estaba como que, ¿entiendes? Como que no tenía esa confianza de yo, ¿sabes? Familiarizarme y exponer la fuerza que a mí me gusta proyectar en el freestyle, porque yo soy así, a mí me gusta que se escuche agresivo lo que yo estoy cantando, que se escuche... ¿Sabes? Si yo estoy cantando un maleanteo, tú sabes eso mismo. Tú tienes que sentir el miedo. Chacho, no. La presión de lo que yo estoy cantando. Para que familiarices a estos talentitos nuevos también, cuando tú empezaste a grabar, ¿verdad? Que estabas ahí mirando a la cámara,
¿cuántas tomas hiciste en esa primera vez? Tacho, yo, sin mentirte, yo estuve más de 4 horas para yo grabar. Tú puedes estar horas, para tú grabar, aunque sea 30 30 segundos, tú puedes segundos. estar horas porque te confunde. Tú sabes, tú tratar de centrarte en la letra que tú tienes, Ajá. escuchando la pista. Esa letra, obviamente, tú la escribiste, tú sabes que algo te está grabando, te confunde, te distrae, más si uno está grabando en algún lugar. Primero que nada, yo soy una persona que alguien pasa, ya yo estaba hecho tumba, lo que yo no quiero que me vean, tumba, lo que vergüenza, que si me voy a confundir, ya me confundí, y hay gente, siempre, eso, tengo que estar en un sitio que no haya mucha gente, porque si veo que me están mirando, ya yo estoy Se ahí cambia en el la... paniqueo. Yo estuve demasiado veces para grabar, no me gustaba esa toma, no me gustó como dije esto, o maybe todo el freestyle lo dije bien y al final me trabé la última palabra. Ya lo tengo que y empezar de empezar nuevo, de o nuevo no me otra gustó vez. cómo me veía, no me gusta cómo me veía, no me gusta esa gesta que hice, vamos a grabar otra vez. Ajá. Y eso es video con cojones por ahí para abajo hasta la vez número, qué sé yo, 500. Y hasta el sol de hoy, ¿cómo te va ahora que ya estás bien actualizada y toda la vuelta? Me atrevo a apostar que todavía sigues teniendo algún tipo, especialmente cuando es letra fresca, porque una de las cosas que te destacaría un buen freestyler es la rapear con la cámara sin el factor leer, ¿me entiendes? Eso está cabrón. Exacto. Acabo de escribir algo fresco, ponlo aquí, dale, grábame. Puñeta, ¿qué fue lo que dije? Sí, porque pues, por lo menos, un ejemplo, cuando yo estaba en los versos de Freestyle Manía, que estaba compitiendo en la The New Queen en FMS, que es Freestyle Manía Season, la nueva reina, pues eso es una competencia para que al final pues salga la nueva reina de las nenas. Entonces, pues ellos te dan una semana para que tú escribas, te lo aprendas y grabes y envíes el video. Tú tienes 7 días para que tú hagas eso. Yo tengo que ir en 1 o 2 días, máximo 3, en 3 días más aprendérmelo y en el sexto día grabar. Grabar de una por ahí para abajo. Para enviar. Tú tienes, un ejemplo, yo escribía en un mismo día hago el freestyle o un día para otro hago el freestyle. Ya los otros 2, 3 días me lo estoy aprendiendo y al quinto, sexto día ya sé más o menos dónde quiero grabar, lo que vamos a grabar tal hora, vamos a ir para allá, esto, lo otro. ¿Cómo era que se llamaba la competencia? The New Queen. The New Queen, ok. Nos estás hablando de esta competencia donde tengo entendido que quedaste ganadora, ¿no? ¿Ganaste esa competencia, fue? No gané. ¿No ganaste? Participé en ella. Ok, participaste. Cuéntanos cómo fue tu participación, los requisitos y en qué te benefició esa competencia. Pues mira, nada, los requisitos era pues ya más o menos estar familiarizado con la página, ya ver que te hayan subido alguno que otro videíto, eran, qué sé yo, vamos a ponerle como de 16 a 15, a 20 nenas que habían participando. Cojón. Yo pues como mismo me josé entrar a la Freestyle Manía, así mismo me josé entrar al torneo. Así que cada vez que mencionaban que el torneo iba a comenzar, iban a hacer el torneo de nena, pues yo estaba ya en los comentarios, ya tú sabes, mira, quiero participar, estoy activa, esto, lo otro, vamos por encima, bla, bla. Hasta que no me dijeron nada, yo insistí, hasta que cuando el día que pusieron el post que estas muchachas van a participar en el torneo de New Queen y ponen ahí todas las fotos y de momento yo entro a mi teléfono. ¿Cómo fue tu reacción? Veo que me etiquetaron en un post de Freestyle Manía, pues cuando yo entro, que leo lo del torneo que iba a participar, yo, ¿qué? Diablo, voy a entrar, qué fiesta hecha. O sea que cuando tú participas en eventos como este, tú no sabes ahí de una, tú tienes que esperar a que ellos anuncien. Y ahí, pues, cruzar deditos a ver si... Sí, no fue que yo insistí y me dijeron, pues mira, sí, vas a participar. No, yo no sabía nada. De momento pusieron el post y ya tú sabes, me estaba emocionada. No, Pacho, yo me alegro. Y si piensan que solamente se trata de freestyler, no. Quería que se familiarizaran con todo las altas, las bajas, la insistencia y la consistencia que tienes que tener para entrar a cosas como esto, porque no solamente basta de
de tener el talento. El talento lo tienes que vaquear, como dice Hisense, con una consistencia brutal todo el tiempo. Y irse detrás de todo eso, ¿sí o no? Irse detrás de cualquier evento a insistirle, a joderlo, como nosotros decimos, pero en realidad el dueño del evento no te está viendo como que tú estás jodiendo, sino está viendo qué tantas ganas tienes en esto de los freestylers, ¿no? Exacto, y pues también eso es por categorías. Tú no entras a Freestyle Manía de primera instancia. Cuando me dieron la oportunidad de yo enviar un video, yo entré primero a las páginas principiantes hasta yo estar ahí consistentemente varios meses hasta que me gané en la posición de yo entrar a la página principal. Ajá. Y pues ya cuando yo entré a la página principal, yo hice una entrada con un freestyle bien especial que fue hablando sobre medicina médica. Y ese fue mi entrada en Freestyle Manía y tuve mucha aceptación, muchos followers, tuvo par de views, par de likes, porque estaba hablando sobre medicina médica y lo que yo veo día a día y cómo se bate el cobre en la calle con las emergencias. Diablo, sí. Oye, una pregunta, me voy a desviar del tema, vamos a volver para lo de paramédico otra vez. ¿Ha afectado eso mentalmente a ti misma, ver ciertas reacciones? Obviamente hemos hablado solo de lo positivo. ¿Has tenido alguna experiencia donde, pues, en este caso no se pudo llegar a tiempo y haya algo, un fallecido? ¿Cómo se trabaja eso? Pues mira, sí, he visto muchas cosas fuertes, he estado en muchas situaciones bien tristes y realmente es fuerte, hay que tener pues fuerza de voluntad y hay Tener que huevos para eso, la saber real. dividir que pues estás en tu ámbito laboral y pues, aunque se escuche cruel, son cosas que pasan y tú sabes, está en las manos de Dios al final el que esa persona se salve. Nosotros pues tenemos todas las herramientas que Dios nos brinda para prolongar esa vida lo más que se pueda. Duro. Pero sí he visto situaciones bien fuertes y he tenido casos fuertes que si no te niego, mi cambia por completo. Yo he podido estar una semana completa en depre, pero sí, de que sintiéndome bien mal porque hace 4 o 5 días yo cogí un caso que me afectó, que dio una muerte bien impactante y eso se me queda porque pues uno es humano, uno se siente triste, aunque uno no conozca a esa persona, pero uno dice, wow, lo que es la vida y el valor que a veces la gente le da a la vida no es el que se supone. Y pues quizás hay muchas personas que viven el día a día normal sin ni tan siquiera tener el mínimo conocimiento o ni tan siquiera imaginarse todas las cosas que pasan diarias, todas las emergencias que yo atiendo, sí. todos los accidentes, todas las personas que mueren a diario. Eso es algo que, no, y me o sea, imagino que... yo ni tan siquiera yo sabía eso hasta que uno llega a ejercer esa profesión. No, me imagino que tu tu círculo familiar y tu círculo de amigos también está bien familiarizado, porque me atrevo escuchándote, siento que eres de esas amigas que les vas a enseñar a todas las personas cercanas o a todas en general, todas las que puedas, cómo aprender a valorizar la vida y que no es el juego que uno piensa que en realidad es, ¿no? Sí, exacto. Y también en diferentes momentos que estoy con familiares o amistades, cuento muchos de los casos o experiencias que he tenido, que he pasado y todo el mundo como que, diablo, ¿qué? ¿Qué? Me paran Diablo, los sí, pelos y todo. sí, pero cuéntame más, ¿qué pasó? Esto, lo otro, es bien interesante Sacho, yo puedo hacer un libro de todas las escenas que yo he visto No, te lo que he aprendido. pregunto, porque yo antes de vivir donde estoy ahora en Connecticut, estuve en Florida. Y también tenemos un amigo, ¿no? ¿Cómo se llama él? El amigo J. La perra. Nosotros le decimos la perra, no me acuerdo el nombre. Pero él hace lo que hace después de todo. Él trabaja, ¿cómo era lo que él trabajaba? Él recoge los cuerpos ya para llevarlos a sus respectivos lugares, sea para ciencia forense o para el hospital. Y tuve una Sí. conversación de esa y créeme que cuando tuve una de las veces con él que me habló, se le podía ver lo mismo que puedo ver contigo, como que de Eso cierta es fuerte. manera no tienes que hablar tanto para que tu cuerpo hable por usted, ¿entiendes? Y es algo fuerte Sí. y me alegra que tú puedas levantarte y seguir haciendo lo que estás haciendo, que es lo que te gusta. Y es lo que vamos a cambiar el tema para darle más acción a la vuelta de la música tuya, porque tengo entendido y sé, y lo vamos a escuchar ahora, que si tú pensabas que Heinz nada más te puede entrar a la galleta en los freestyles, le afecta una camarita,
estás equivocada. Yo quiero que nos cuentes de esto. Ya no se confía, de cualquier esquina sale esa bandija. Una pinta cabrona saliendo del bloque y fumándome un blon pa' la nota. No paran de sonar los escáneres mientras estamos endecando la coca. Somos línea, cabrón, no te fuerza porque salimos y te cobramos la cuota. ¿Cómo nació ese tema? Tengo entendido que fue por... ¿Cómo fue quién te produjo el tema? Sombra, mala mía, estaba buscándolo ahí. ¿Cómo creó ese tema? ¿Cómo fue eso? Tengo entendido y estoy familiarizado con dos temas de hace mucho tiempo tuyo, pero como este es el más reciente, vamos a sacarlo para que todo el mundo se familiarice con lo que tú puedes traer a la mesa, ¿no? Cuéntanos Sí, un poco el tema. Esos dos son viejos chéveres. Ya después de esos primeros dos fue que yo ¿sabes? Pude desarrollarme más en lo que eran los freestyles, la letra mucho más fresca, el delivery y todas esas cosas. Pues ese podría decir que es el tema más reciente que tengo y el más estructurado y organizado que he logrado hacer. Fue algo pues planificado como se supone, pues la letra, maleanteo, esa es la esencia que a mí me gusta, esa es mi esquina. A mí me gusta de todo, a mí me gusta hablar cualquier tema en los freestyle y en los temas, pero me encanta ese hype, esa esencia de cuando uno está maleanteando, eso que transmite. El que le gusta todo eso sabe que cuando uno escucha una canción así, uno se activa de verdad. ¿Encuentras una diferencia entre el hacer el freestyle o hacer un tema? Siento que el tema es una estructuración demasiado de cabrona. Sí, en el freestyle tú te vas en alta todo el tiempo ya al grano con lo que tú quieres dejar saber, el mensaje que tú quieres llevar. Pero en el tema, pues tú vas estructurado, tú vas con un intro, tú vas con un coro, un verso, entonces ya en el coro del medio, pues tú como que ya estás hablando completamente de lo que quieres proyectar y así, pues, sucesivamente. Dile a la gente dónde pueden encontrar tu tema el último tema de música actual. El tema se llama Cadenas, está en todas las plataformas digitales, puedes conseguirlo en Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, YouTube, Audiomack, SoundCloud, en todos lados. ¿Tienes planeado tu canal de YouTube? El YouTube me pueden conseguir como Hisense La Chanteadora. Hisense La Chanteadora. Sí, pero no vamos todavía, está jodida. Estás bien de tiempo, ¿verdad? Seguro. Ok. Mira, ¿cuáles son tus planes? ¿Qué tienes planeado ahora mismo con tu carrera, o sea, de música ahora mismo? Porque ya tenemos entendido que ya estás familiarizada con los freestyles, el cual yo considero el tráiler de la película. Tu tráiler, si a ti te gustan los freestyles de Hisense, les recomiendo que escuchen este tema, que está en todas las plataformas digitales, porque el tema es la película. O sea, si tú te familiarizaste con todo ese género de freestyle, que están demasiado de duro, vayan para allá, escuchen el tema para que tú veas la vuelta. Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes de aquí en la música? ¿Qué estás planeando para entrar al género? Tengo entendido que querías construir tu estudio. Cuéntanos un poco de todo eso. Sí, mira, yo, pues para mí la música es algo en mi sueño, en mi norte, es algo por el cual yo he trabajado y estoy trabajando bien duro por eso. Y yo soy de las personas que cuando quiero algo voy por eso. Doy el máximo mío para yo lograr lo que yo quiero realizar. Y más aún si es algo que yo amo. Entonces, en la música yo quiero ser grande, quiero desarrollarme mucho más, quiero aprender mucho más. Me muero por aprender sobre producción musical, ingeniería de sonido, eso me encantaría, súper brutal. Entiendo que es algo que yo puedo complementar con lo que es el yo componer y el yo también saber sobre producción musical sería la verdadera vuelta, sería brutal porque solamente uno que es el que compone sabe cómo uno quiere que suene esa letra en una pista. Y pienso yo que yo haciendo la pista para mi propio tema con la propia letra mía, pues sería súper brutal. Además de que me encantaría conocer cómo pues, todo lo que se basa el producir, el masterizar,
toda esa Ah, vuelta. eso está bien duro, me encanta tu idea y me parece muy, tú sabes, eres una persona llena de ideas, llena de creatividad y no tan solo de llenarla, porque mucha gente puede decir, tengo tantas ideas, pero nadie las pone, en muchas ocasiones no las ponen en acción y no veo que tú eres esa persona, siento y has demostrado en este podcast que le das bien duro a todos los sueños tuyos, a todas las metas que tú quieres cumplir, no estás tranquila y no duermes bien hasta que las cumple, ¿no? Sí, así Este, mismo. Y es bien difícil porque el tiempo que tengo es bien comprometido. A veces, pues, no te niego, me dan los bad trips, la rochadera de que diablo, no he tenido tiempo de escribir, me siento ajá, bien triste, necesito descansar, estoy bien explotada. Yo trabajo 12 a 15 horas diarias y está fuerte. Entonces, pues, es un poco difícil es organizarse, no es imposible, pero se sí puede. es difícil y pues estoy pues bregando con eso, siempre tratando de sacar mi espacio para yo poder escribir, inclusive mientras yo trabajo en lo que yo a veces tengo unos minutitos en lo que me cae otro caso, pues ahí escribo un par de barras, vuelvo y sigo trabajando, termino ese caso, salgo al hospital, ya estoy de camino así guiando para lo que es la base de nosotros y me acuerdo de par de barras y rapidito busco el audio, lo grabo para no olvidarme y así poquito a poco voy Duro, escribiendo duro. porque no tengo de otra, no es como que tengo un día, ok, voy a sentarme, voy a escribir, negativo, eso es, nunca lo he hecho, eso es escribiendo mientras hago otras cosas. Duro, duro. Oye, cuéntanos un poco de Hisense, Alessandra o Hisense, en relación, tengo entendido que llevas una relación bien bonita, donde has recibido el 200% de apoyo en todo lo que te propone. Cuéntanos cómo te sientes, cómo te han apoyado en todo este transcurso, porque observe, por esto te hago la pregunta. Estamos hablando de un paramédico, que eso es tiempo, que estoy consciente de que eso es tiempo. Estamos hablando de barbería, que eso es randoming de que si yo estoy haciendo algo y necesita el pana un recorte, yo tengo una relación con mi barbero que no me puedo divorciar de él. O sea que yo te Así voy a soy yo con buscar, el mío, yo te voy a buscar, no, tú no vas para no, yo voy por donde ti, ¿me entiendes? Eso es eso es tiempo esencial. y la música. Y encima de eso, le vamos a echar encima tu relación, el cual lleva bastante tiempo. Se han logrado asociar en todas estas carreras que tú has construido. ¿Cómo has recibido el apoyo y cómo se siente tu pareja? Cuéntanos un poquito de eso. No, mi pareja, yo no me puedo quejar, mi pareja me apoya al 200% podría decirte. Ella siempre está ahí para mí, siempre me da esa motivación. Cuando yo Duro, estoy en baja, ella es la que me levanta. duro. Ella es la que tú haces así, vamos para encima, tú sabes que tú puedes, no te roches. Son momentos que uno pues está en baja, pero mira todo lo que tú has logrado. ¿Cómo tú te vas a sentir? ¿Cómo tú puedes pensar que tú no has logrado nada? Que estás estancada, negativo, mira atrás con todo lo que tú has podido y puedes con eso y más, yo voy a ti, está ahí para mí siempre, ella es la que me graba los freestyle, cuando yo tengo que grabar, ella es la que me Por graba, by the encima. way, la bestia grabando, Dura. tenemos una conexión que yo quiero que quede esa toma así, ella me graba exactamente como yo Ahí quiero, me está. tiene una paciencia, puff, No. inexplicable, Duro, la duro, real, no, la y el real, apoyo que y he le quiero recibido darle de el ella shout es out a ella, porque gracias a ella pude cacharte, pude tener esa entrevista contigo, así que, ay, me habló un poquito de ti, ella me ayudó a estudiarte más y por eso pude cachar las verdaderas preguntas. Y gracias no, a sí, ella es una persona que la considero casi de mi familia, sí, no es de mi familia, creo que yo por decir casi, cuando vea esta parte me va a regañar, porque ella es como de mi familia, obligado. sí, Este, ella me ha hablado de ti mucho. hey, yo te quería hacer un regalo, no es nada especial, pero para los que no conozcan, esta entrevista no es mío, por eso no he querido tocar, pero ya es que ya vamos a culminar. Yo tengo mi carrera, mi línea de música, también es rapeo, pero no lo hago flow, voy a ser famoso. Lo uso para promocionar mi calidad de sonido. Mira, ¿quieres grabar en mi estudio? Mira, esto es lo que yo grabo, esto es mío. Pum. Y lo puedo promocionar donde yo quiera porque es mi música, es mi letra. Siento que le meto cabrón, pero en mis principios no tuve el apoyo suficiente, bien brutal. Todo lo construí bastante solo. Entonces me gustaría, ya que tú eres la primera freestyler que yo entrevisto, que tiene esas ganas de construir este círculo de vamos a hacer un estudio y quiero hacerlo todo yo, así como yo lo logré. Yo tengo dos regalos. Uno de ellos
yo te voy a sequear esto. Tú, detrás de las cámaras, yo quiero que tú me mandes tu dirección. No sé si lo puedes ver aquí. Esto es una tarjeta de sonido, pero no es cualquiera. Esta fue la tarjeta de sonido que yo tuve cuando me descubrí yo mismo que podía rapear. Mi primera canción la grabé con esta tarjeta de sonido. Está bien, funciona al 100%, solamente que cuando uno hace los upgrades, pues ya tú sabes. Fue la primera. Papi, gracias por eso, de Y verdad. no tan solo eso, De corazón. este fue también el primer micrófono que yo grabé en mi primera canción. El micrófono tiene la cablería y tiene todo y funciona al 100. Lo hago no porque si lo quieres usarte, por eso te digo que funciona al 100. Y si quieres usarlo, No, ya puede servir. definitivamente, Hey, definitivamente. sirve Te al agradezco 100. un montón. Ya yo me compré una computadora para meterle de verdad. Sí. Estoy bien interesada en lo que es estudiar sobre todo esto. Ajá. Ese es el primer regalo. Si lo puedes utilizar y te sirve de motivación, seguro. Pero la razón es porque en todas las veces, en todas las caídas que yo tuve, cuando yo 1000 veces me iba a quitar, mi primer estudio fue en Josale allá con un closet y no sirvió, la calidad era pésima, pero estamos hablando de como el 2013, 2011 por allá. No, 2011 no, porque en 2011 yo estoy en Florida, tuvo que ser como 2009 por acá. Después en Florida estuve en el cuarto de lo que es mi esposa ahora. Cuando éramos novios, ella me dio una parte de su cuarto, la pared Josita, y ahí era donde yo grababa. Pude arreglarlo y no fue hasta ahora, aquí en Connecticut, que ya hizo una inversión ya más grande y tengo todo mi estudio. Pero en todas mis caídas siempre esas dos cositas me motivaron y espero pues que también te motiven a ti en alguna manera. Segundo regalo. Y va a ser de a un tiempo donde ya yo sé que tú casi no tienes tiempo, así que ojalá pronto tenga un tiempo, pero lo estoy diciendo a las cámaras, que esto va a quedar ahí grabado. Yo quiero que ustedes saquen un weekend y bajen para acá, para Conérico. Me gustaría hacerle la entrevista a ti en persona y no además, sino coger ese weekend y explotarle el estudio y grabar los verdaderos temas. Y para que no sabía, soy ingeniero de videos de música también. También edito y hago videos. Y me gustaría que en uno de esos weekends tenerte aquí y grabar la cantidad de temas posible, incluyendo los videos, para cuando tú te trepas a Puerto Rico, tengas algo bien presentable para que puedas empezar a hacer lo tuyo y te motiva a hacer lo tuyo. E incluso que cuando estés acá, te puedes sentar en el estudio y te puedo dar un USB con todas las herramientas que necesites, que yo te pueda dar ahí en los pequeños software, hablando de ecualizador, compresor, mezcla y sonido. Gracias, en verdad. Te lo agradezco de corazón. Quedamos en esa. Ya detrás de cámara tienes mi número. Tu pareja sabe que me puede conseguir donde sea. Y nada, espero verte por acá pronto. Y tener esta misma entrevista con tu pareja aquí en el set. Seguro que sí. Dale, pues dile ahí a la gente de tus redes sociales para irnos despidiendo. Me encantó esta entrevista. Hysen, Alejandra, alias Hysen, la verdadera, la matadora, la chanteadora más cabrona de Ponce. Porque tú sabes que lo demás es parking. O sea, que si tú estás rapeando en Freestyle Manía y tú eres de allá de Juanadía, tú eres parking, para que sepi. Aquí, Hysen de Ponce, la que está representando duro Ponce y espero que pronto esté representando a Puerto Rico. Pues mira, me pueden conseguir en las redes sociales, en Instagram como Hisense con .e al final, en YouTube Hisense La Chanteadora, en Facebook Hisense La Chanteadora y hasta en TikTok Hisense PR. Oye, ya tienes ahí todas las... Denle oído y ya saben. Ya ustedes saben, a mí me pueden conseguir como Kenny el Inconforme en todas las redes sociales, pero me paso en Kenny Valent TV. Así que allá abajito tienen todas las redes sociales. No se olviden de escuchar el tema de Aizen nuevo. Vete para freestyle, síguela en todas las redes sociales y dile que vienes de parte de Kenny Valent TV. ¡Nos fuimos!